Bueno, vamos a comenzar ahora con el cuarto y último punto del tema 12, el rebrote y el final de la Guerra Fría. Y empezamos con el punto de la ofensiva soviética. La Unión Soviética, ante la debilidad de Estados Unidos, y entre paréntesis, como podéis ver en la pantalla, pone Jimmy Carter. Bien, Jimmy Carter fue un presidente demócrata que decidió una política de menos intervencionismo en los asuntos mundiales, por las crisis o las críticas internas, el apoyo sobre todo de una parte de la población que no se quería inmiscuir en una carrera continua de competición con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque habían salido del Vietnam, la crisis del petróleo había encarecido la vida y había creado una primera recesión en Estados Unidos importante, estamos hablando desde la de los años 30, y sobre todo el aumento de la deuda externa. Entonces, obviamente, además de todo esto, ¿vale? La Unión Soviética decide hacer un cambio de mano y en este momento tiene los años 70 y en finales de los 70 sobre todo es el momento en que la Unión Soviética va a tener su máximo apogeo y después lo va a perder rápidamente porque se va a meter en los mismos follones en los que se había metido Estados Unidos. Empieza a desplegar misiles nucleares en Europa porque lo que le interesa es obviamente amenazar a Occidente para que se alejen de la esfera de Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado está ayudando a todos los movimientos revolucionarios de corte soviético que aparecen en África y en América Central sobre todo. Entonces, pues bueno, aquí tendremos problemas en Angola, donde se va a crear una guerra civil que además va a durar muchísimos años, Mozambique, en Etiopía, en Nicaragua, donde instala el régimen sandinista, el apoyo a las guerrillas del Salvador, de Guatemala, y en el año 1979, entonces va a ser el inicio de la tensión entre las potencias. Obviamente la expansión soviética no se ve con buenos ojos dentro de la esfera estadounidense, pese a que obviamente Jimmy Carter va a gobernar hasta el 81, pero digamos que va a hacer que los Estados Unidos vuelvan a reclamar la posición que tenían en el panorama mundial. La revolución sandinista de Nicaragua, la revolución islamista en Irán y la invasión soviética de Afganistán. Son tres puntos claves que además hoy en día son el origen de todos los problemas a escala, digamos, a escala global que nos afectan. ¿De acuerdo? En cuanto a la revolución sandinista, el frente sandinista de Ortega derrota a la dictadura de Somoza, instala un régimen socialista y ahí se plantea el primer problema. Después la solución en Nicaragua va a tener una vía más democrática por las presiones estadounidenses, obviamente, pero bueno, en Irán, el Shah de Irán había Reza Pahlavi, había, digamos, dirigido una dictadura con mano de hierro y la oposición más democrática estaba en el fondo dirigida por el ayatolá Khomeini, que vivía entonces refugiado en París, el cual expulsa digamos, a la monarquía persa defendida por Occidente e inmediatamente se proclama una república fundamentalista islámica, que era con lo que no se contaba en un principio, digamos, dentro de los intereses de Estados Unidos. Y quizá lo más grave fue la guerra de Afganistán, en donde la URSS invade para proteger el gobierno comunista y sobre todo porque en el norte de Afganistán circulan las tuberías de petróleo y de gas que llegan tanto a la India como a Pakistán. Y obviamente en ese mercado mundial la URSS lo hace e invade, en principio para proteger el régimen, pero también para hacerse obviamente con la
distribución de todo ese crudo en Asia, ¿de acuerdo? Entonces empieza una guerra de desgaste que además le va a costar la hegemonía que en este momento, en el año 79, tiene. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Pues bueno, la reacción es que se cambia el voto de los demócratas a los republicanos, Reagan coge el poder y va a intentar recuperar el liderazgo mundial, y para ello obviamente va a emplear todas las armas de las que es capaz, y en eso va a ser muy, muy peculiar y muy curioso. Entonces va a ser cambio de la mano tendida de Jimmy Carter, va a cambiar por la dureza, la agresividad, el enfrentamiento, despliega misiles en Europa, los famosos euromisiles de alcance medio, los mismos que tenía la Unión Soviética mirando hacia las grandes capitales de Europa Occidental. Va obviamente a aumentar el gasto militar y va a crear lo que se llama la Guerra de las Galaxias, que es una defensa en el espacio ante el posible ataque de los misiles rusos. Se acabarían con ellos, obviamente, fuera de la Tierra, con lo cual la Unión Soviética, digamos que tendría bastantes problemas para enfrentarse a Estados Unidos. Por otra parte, va a intervenir en Centroamérica, donde se va a introducir con el ejército y con, obviamente, muchos intereses para acabar con los movimientos patrocinados por la Unión Soviética. Entonces crea la Contra, que se va a desplegar en Centroamérica, y en Afganistán empieza a dar ayudas a la guerrilla antisoviética, que después va a ser uno de ellos Bin Laden, o Ben Laden, como lo queráis llamar. En cuanto a la guerra de Afganistán y la carrera de armamentos que va a provocar una crisis económica y política en la URSS, ¿de acuerdo? El descontento de la población soviética y el rechazo hacia el comunismo en los países de la Europa del Este va a dar lugar a que el gobierno de Gorbachov, Mikhail Gorbachov, dé un cambio radical en el que va a intentar la distensión. Primero rebajar los gastos militares, detiene la carrera de armamentos, se retira de Afganistán, pero ya las posiciones del ejército también eran muy críticas, ¿de acuerdo? Y empieza una apertura económica a través de lo que él denominó la perestroika o reforma política y la glasnost o la transparencia informativa a la población de su propio país. Esa apertura política, bueno, va a hacer que empiece la democratización de Europa Oriental, de que caiga el muro del Berlín en el año 89, se unifica Alemania en el año 90, se llega a las cumbres de Malta, que pone fin oficialmente a la Guerra Fría por los acuerdos de paz, de acuerdo con Estados Unidos, y en el 91 se disuelve la Unión Soviética como tal. A partir de aquí va a surgir un estado de una unión de estados independientes para posteriormente acabar formando algunos países de forma independiente, como lo son hoy Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania y obviamente Rusia y toda la extensión que tiene hacia Asia. Bueno, estas son técnicas que lo dejamos. Con esto, digamos que hemos terminado hemos terminado el tema. Si vais a las presentaciones que tenemos colgadas en la página del instituto, podréis descargaros esta presentación y podréis ver, si queréis, una serie de mapas, pues bueno, indicando en este caso, pues bueno, el bloqueo naval estadounidense, ¿de acuerdo? Con esto, de todas formas, hemos terminado el tema y ya tenemos que empezar a planificar el fin del examen. Vaya, para hacer el examen. ¿De acuerdo?